Listo. Muy buenas noches, ¿me logran oír bien? Y me confirman, por favor, si se visualiza mi diapositiva. Sí, Pamela, te escuchamos bien y también logro ver tus diapositivas. Ya, listo. Entonces, voy a empezar con el tema. Bueno, como les venía diciendo, vamos a iniciar con nociones generales del proceso. Voy a tratar de ser lo más breve posible, por cuestiones de tiempo más que nada. Bueno, así que empecemos con las nociones generales del proceso penal. Vamos a iniciar con el derecho a la tutela judicial efectiva. Este mismo, además de ser simplemente un derecho, va a venir también a ser un principio. Va a estar reconocido tanto en nuestra legislación nacional como en la legislación internacional, como lo podemos ver. En cuanto a la legislación nacional, va a estar tipificada en el artículo 139.3 de la Constitución, en el artículo número 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y tanto también en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas estas legislaciones van a referir que este derecho va a ser una prerrogativa inherente a toda persona, y esta misma va a poder acudir a los órganos que imparten una justicia con una finalidad de que se reconozca, de que se anule o modifique un derecho subjetivo o simplemente que se dé un interés o una obligación. También el Tribunal Constitucional se va a pronunciar de este mismo, como lo ven ahí en el expediente número 4080 y en 2014, en el caso María Fernando Ramos Ostia. Pero ahora, también vamos a poder ver algunas manifestaciones de este mismo con el doctor San Martín Castro, que va a ver una de las manifestaciones de la tutela judicial efectiva. Va a dividirlo en 4: el derecho de acceso a la justicia, el derecho a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, el derecho a los recursos legalmente previstos, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. Pero, sin embargo, en esta ocasión solamente me voy a abarcar un poco más a lo que es el derecho de acceso a la justicia. El derecho de acceso a la justicia va a estar conceptualizado por Salas Beteta Christian, quien nos va a decir que va a garantizar al individuo la posibilidad de acceder al proceso penal jurisdiccional, promoviendo o solicitando su inicio ante un órgano competente o concurriendo al proceso ya iniciado en los que tuviera algún interés en la resolución jurídica del mismo. Bueno, este derecho no solo nos va a confinar a un acceso a la justicia nacional, sino también a un acceso a la justicia de manera internacional. Así lo va a afirmar el expediente 5854-2005 del Tribunal Constitucional, caso Pedro Lizana Puelles. Y ya es de conocimiento que el acceso a la justicia no solo va a estar limitado por razones de raza, sexo, idioma o religión, aunque si bien es cierto, no siempre se va a dar un acceso a la justicia sin discriminación si nos basamos más que nada en la vida real. Bueno, pasando ahora, si hablamos de las nociones generales del proceso penal, es necesario hablar de los principios que rigen este mismo. Los principios van a ser, los principios rectores, criterios rectores, van a ser máximas elementales y funcionales que van a conducir una actividad procesal. En primera instancia, quisiera hablar del principio de inmediación. Esto más que nada se va a hacer con lo inmediato, esto es que la información que se va a producir en un juicio va a tener que ser sin intermediarios, tiene que ser directamente ofrecidos cara a cara. Este principio solo va a poder entenderse de que el juez y los sujetos procesales van a tener la posibilidad de acercarse a las pruebas por medio de un contacto directo, constante entre todos ellos. Y bueno, eso es en sí el principio de inmediación. Sin embargo, también tenemos una definición por el Memorial del Plan Nacional de Entrenamiento por Defensores Públicos, que nos va a decir que va a ser también una circunstancia en virtud de la cual los sujetos procesales van a recibir de forma inmediata, directa y simultánea los elementos de prueba provenientes de los diversos medios. Con respecto a lo que se puede decir de este principio es que va a ser una consecuencia también del principio de oralidad. Aquí podemos ver dónde está situado si queremos alguna base legal, pero citando un poco de los casos, quisiera dar a conocer un caso que se llevó en Costa Rica, donde pues se presentó un caso muy interesante, ¿no? En el Tribunal de Costa Rica, donde se va a anular o donde se anuló una sentencia condenatoria por tráfico de drogas, ya que los jueces pasaron mucho tiempo revisando sus celulares y no prestaron atención a las partes en el juicio. Así que se declaró fundado esto de que se vio afectado el principio de inmediación a saber. Con respecto a lo internacional,
Ahora, con respecto a lo nacional, también se dio último o bueno, no tan último, un expediente, el número 02738-2014, donde la defensa del acusado en este caso plantea que se afecta el principio de inmediación con respecto a que se dicte una sentencia por medio de una videoconferencia, a lo cual el Tribunal Constitucional también se pronunció, declaró infundada este requerimiento o este recurso que, que interpuso, en este caso era el habeas corpus, lo va a declarar infundado, y así es como pues se puede decir que mediante las videoconferencias los juicios se pueden llevar totalmente normalmente a cabo y no tiene y no afecta ningún principio, en especial el de inmediación. Ahora vamos a pasar al principio de publicidad. Esto más que nada se puede decir que no tiene sentido reprochar una conducta que la sociedad previamente no conoce. Es por eso que en consecuencia va a existir el principio de publicidad. Este mismo va a actuar como una garantía en el proceso penal y va a estar tipificado en el artículo 139.4, en el artículo 1 del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal. Además, en nuestro sistema acusatorio garantista se va a establecer como una regla general que todos los actos tienen que ser públicos, obviamente salvo algunas excepciones en donde se va a ordenar el secreto de alguna diligencia o documentos, pero obviamente por cierto tiempo limitado. Cabe resaltar que también el principio de publicidad no va a ser plenamente absoluto, van a existir restricciones, como lo decía el artículo número 357.1 de nuestro Código Procesal Penal, cuando se afecte directamente al pudor, cuando se afecte gravemente el orden público, cuando se afecte los intereses de la justicia o peligro el secreto de un particular comercial o industrial, o cuando esté previsto en una norma específica. Además, en el 357.2 también nos va a dar algunas restricciones y ya, nos va a dar algunas restricciones y pues bueno, eso sería, no hay mucho que explicar acá con respecto al principio de publicidad. Podemos pasar al principio de oralidad también. Ya, el principio de oralidad, perdón, me olvidaba de un punto. En el principio de publicidad, cuando se trata de un proceso penal de funcionarios públicos, este siempre debe ser público y transparente. Eso es con respecto al principio de publicidad. Ahora sí, totalmente, pasando al principio de oralidad, se puede decir que toda petición o cuestiones propuestas en audiencias debe ser argumentada oralmente, al igual que la recepción de las pruebas y en general toda intervención de quienes participan en ellas debe ser oralmente. Este principio significa que el juez o el tribunal que dicte la sentencia en el proceso penal tiene que condenar o absolver tomando como base los hechos y pruebas que se hayan practicado sí o sí oralmente de forma oral. Bueno, también se puede decir que del principio de oralidad se van a subdividir 4 principios o van a desplegarse de este mismo el principio de concentración, principio de inmediación, principio de elasticidad y principio de publicidad. Así lo va a establecer tanto la doctrina como la jurisprudencia. En la doctrina podemos entenderlo como que lo dice Sánchez Velarde Pablo en su libro El Nuevo Proceso Penal, y en la jurisprudencia el Acuerdo Plenario número 6/2011. Sin embargo, cabe resaltar que Roxin nos va a dar un aporte muy esencial con respecto a este principio. Nos va a decir que el principio de oralidad va a tener una ventaja de expresividad, frescura y rapidez, pero va a tener como una consecuencia los peligros de la falta de atención y olvido. ¿A qué se refería Roxin con esto? A ver, un poco brevemente explicando, se podría decir que el principio de oralidad con respecto a la expresividad va a venir a ser a cabo, en este caso, como estamos frente a computadoras, más que nada, se va a representar por los gestos faciales, cómo es que se modula la voz, cómo se puede, no sé, contraer los ojos, entre otras cosas, más que nada que tenga que ver con los gestos faciales. En caso, cuando era presencial, obviamente se tenía que ver cómo movías tus manos, cómo te parabas, cómo caminabas, si alzabas tu mano, bajabas tu mano, entre todas esas cosas, va a tener a eso se refería más o menos Roxy. Prescures porque obviamente antes de oralizar algo lo has repasado en tu cabeza, lo has dicho, voy a decir tal cosa, después va a venir tal cosa. A eso se va a referir un poco la frescura. Y rapidez también porque tiene que ser un tanto rápido lo que tienes que hablar, ni tanto para que te des a entender y de esa manera que no llegues también a que te des a entender y a que no se te pierdan las ideas, ¿no? Pero también tiene todo el lado bueno, va a tener su lado malo, decía Roxina, sí. Y va a tener como una consecuencia los peligros de la falta de atención y olvido. Por ejemplo, yo ahorita, falta de atención. Si bien es cierto, la psicología afirma que no todas las personas van a tener
un proceso de aprendizaje mediante la audición, sino también mediante la vista. Es por eso que la mayoría de docentes trabajan tanto el aprendizaje visual como el aprendizaje escuchar, para que escuchen, ¿no? Es por eso que es importante tanto la expresividad como también tu oralidad, tu capacidad de argumentar, de armonizar palabras seguidamente. Y con respecto al olvido es porque ahora yo puedo estar diciendo alguna cosa, pero ya no me acuerdo lo que dije al inicio de esta ponencia. Es por eso que más o menos Roxy lo veía de esta manera, con respecto al principio de oralidad. En suma, todas las audiencias, ya pasando un poco más a lo que es el derecho del proceso penal, se van a mantener en un común denominador de ser desarrolladas de modo oralizado a través de la palabra, expuesto oralmente, pero también se va a documentar mediante el levantamiento de actas, eso ya es conocido, va a ser permisible el registro, va a ser el registro y traslado a las partes mediante un sistema de audio también y de video o algún medio técnico. Sin embargo, también de este principio de oralidad se puede salir o se puede desplegar la oralidad como una manifestación del derecho al ser oído. En el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se va a establecer que toda persona va a tener el derecho de ser oído. Sin embargo, la Corte Interamericana en el caso Optiv Cervera y otros versus Venezuela va a considerar que este artículo 8.1 no se va a desprender el derecho al ser oído. Debe ser necesariamente, bueno, que este derecho al ser oído no debe ser necesariamente o ejercerse de manera oral en todo procedimiento, a lo cual considero personalmente que la oralidad siempre va a suponer una concreción al derecho de ser oído. Además, la oralidad también la oralidad va a tener como un puente al principio de mediación, tanto al principio de mediación como al principio de contradicción, puesto que mediante la oralidad se puede llevar la contradicción de ambas partes. Ya voy a estar tocando un poco más y a continuación el principio de contradicción. Se va a encontrar legalmente, bueno, tipificada en el artículo 1 del título preliminar de nuestro código, en el artículo 139.4 de nuestra Constitución, y bueno, aquí no hay mucho que explicar. Más que nada, en las audiencias de nuestro modelo procesal peruano se va a advertir una confrontación de diferentes pretensiones, y es por eso que se va a tener una metodología de un sistema de audiencias que va a establecer una máxima para ingresar a valorar el fondo de cada estadio procesal en la oralidad, y como tangente de la misma el concierto de la contradicción, pues estos mismos se van a llevar de la mano, mejor dicho, y es importante notar que la contradicción no solamente va a estar reservada en fase de juicio, ya que este principio va a tener una plena vigencia desde el inicio, desde la etapa de investigación preparatoria, pues es donde desde esta fase se va a determinar las medidas restrictivas contra los acusados, ¿no? Bueno, ahora podemos pasar al principio de concentración. ¿Qué se puede decir con el principio de concentración? Si nos dijeran que se resume en pocas palabras, podemos decir que el principio de concentración se podría decir como que la memoria es frágil. El principio de concentración se va a establecer que en un juicio no debe ser interrumpido, así lo va a establecer el 359.1 de nuestro procesal penal, nuestro Código Procesal Penal, debe ser ininterrumpido el juicio. Si este no se respeta, se va a perder la ilación de este mismo, dejando que los jueces olviden los detalles del caso y van a alejar el interés de su memoria. No siempre este principio se respeta, obviamente. Y aquí tenemos dos citas, ¿no? Bueno, de Neira Flores y de Eloisa Quintero María. Nos va a decir que solo si las audiencias se realizan en el tiempo estrictamente necesario, se podrá conservar la autenticidad del conocimiento integral sobre el caso hasta el instante de expedir el fallo. Y ahora Eloisa Quintero nos va a decir que el principio va a exigir en primer lugar que existe una concentración de actos y en segundo lugar una concentración de sujetos intervinientes. Es por eso, es como estar leyendo un libro, mejor dicho, para explicarlo un poco más sencillo. Y estás leyendo el libro número 1 y empiezas a leer otro libro y se puede, bueno, en mi caso me pasa que hasta me confundo de personajes, no. Este personaje era del libro tal y este personaje era del libro tal. A eso más o menos se refiere al principio de concentración, en palabras sencillas, ¿no? Con respecto al principio el principio de concentración, nos dice que en un proceso acusatorio, ahí está, siempre debe estar la concentración, la celeridad y la inmediación. Es por eso que se va a definir un proceso acusatorio.
Ahora vamos a pasar al principio de proporcionalidad. Con respecto al principio de proporcionalidad, ¿qué se puede decir del mismo? Va a estar tipificado en el 253 de nuestro Código Procesal Penal. Se va a dividir en 3 subprincipios, esto la mayoría lo conoce, en la idoneidad, necesidad, ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. Esto más que nada se va a llevar a cabo cuando estamos en un caso de solicitar una medida de prisión preventiva, en un requerimiento, donde se puede evidenciar más claramente este principio, ya que en su requerimiento se deben acreditar estos 3 subprincipios para que pueda declararse fundado esta medida de prisión preventiva, ¿no? Ahora puedo hablar un poco más de lo que es el proceso o el debido proceso penal. La Corte Interamericana ha expresado que la garantía de derechos va a implicar la existencia de medios legales idóneos para la definición y protección de aquellos con la intervención de un órgano judicial competente, independiente e imparcial, cuya actuación se ajuste escrupulosamente a la ley, a la que se fijará conforme a los criterios de oportunidad, legitimidad y racionalidad. Es de esta forma que el debido proceso penal se va a definir, como lo dice en la diapositiva, el derecho a un juicio justo, constituyente uno de los pilares de una sociedad democrática. Este derecho es una garantía básica del respeto de los demás derechos reconocidos en la Convención, debido a que representa un límite de abuso del poder por parte del Estado. Esto la Corte lo va a definir en el informe número 78/2, caso Gui Malari, versus Haití. A ver, en una buena cuenta, la idea es hallar un balance equilibrado entre la protección de los derechos individuales y la necesidad del Estado de investigar y juzgar a los delitos. Por eso se habla de un diseño constitucional del proceso y va a referir también que la Constitución forma parte de una especie y un escudo protector de la dignidad humana, mejor dicho, ¿no? El debido proceso va a suponer un conjunto de requisitos que deben observarse entre las instancias procesales. Casi siempre el debido proceso penal se va a confundir con el primero que vi, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Es por eso que aquí algunas diferencias sobre esto para entenderlo un poco mejor. A ver, el debido proceso se va a encargar o va a tener en cuenta las garantías que se proyectan en relación con características del juzgador, que eso ya ahorita lo voy a tocar, que las características de un buen juzgador va a ser la imparcialidad, independencia y competencia, mientras que la tutela judicial efectiva solamente se va a limitar a garantizar que los ciudadanos accedan a la justicia. El debido proceso va a tener incluidos los deberes especiales del juzgador, mientras que la tutela judicial efectiva solamente va a tener va a cuestionar los fallos de la justicia. El debido proceso va a proveer sus efectos a las partes procesales y la tutela judicial efectiva va a hacer que cumpla lo que ordena la justicia, nada más. El debido proceso va a terminar cuando se dicta la sentencia, mientras que la tutela judicial efectiva va a terminar aún hasta que se cumple el fallo y la sentencia que se ha dado, ¿no? Ahora, para ver un poco más de las características de un buen juzgador y para ya ir acabando, bueno, con esta disertación, vamos a tener la imparcialidad, la competencia y también la independencia. ¿Qué se puede decir con respecto a un juez competente, en primer lugar? Un juez competente, tal como lo dice el artículo número 139.3 de nuestra Constitución, hacer una prerrogativa que van a tener los jueces para el ejercicio de una jurisdicción en determinados casos y que se haya presente una atribución del Estado para administrar la justicia. Dicho en términos breves, la competencia va a ser el límite de la jurisdicción. Todos los jueces van a ostentar una jurisdicción, pero no todos los jueces van a tener una competencia. El juez independiente. En suma, el objetivo de la independencia va a ser evitar que el sistema de justicia se vea sometido a restricciones indebidas en el ejercicio de su función, en este caso del juez. Es por ello que la Corte Interamericana también se ha manifestado y va a manifestar requisitos imprescindibles, indispensables para que se practique vigentemente la práctica de estos derechos, ¿no? De forma general. Con respecto a la imparcialidad, su mismo nombre lo dice, busca que el juez se libre de cualquier pensamiento previo al juicio, que se deslimite de emitir su fallo por sus sentimientos, entre otras cosas, sino simplemente se base a las pruebas. Es por eso que se dice que el juez no condena, lo hacen las pruebas.
Y bueno, de esta manera yo estaría culminando mi presentación. Espero haber sido lo más breve posible, además de haberme dado a entender. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bien, Pamela, excelente disertación, bastante clara, bastante concisa, muy buena explicación, buen uso de diapositivas. Excelente, amiga, felicidades. Lo hiciste muy bien, ¿verdad? Te felicito. Muchas gracias por tu participación, estimada Pamela. Lo has hecho muy bien, el círculo está muy agradecido. Ha sido una ponencia bastante nutritiva, bastante fructífera para todos nosotros, en aras de reforzar algunos conocimientos, ¿no? Respecto a lo que has tocado el día de hoy de las nociones básicas del proceso penal. Te agradecemos mucho, Pamela, y bueno, voy a dejar de grabar, me había olvidado de dejar de grabar.